Mi nombre es Ruth Rosenstein y de nuevo les doy la bienvenida a las clases de metabolismo de aminoácidos. En un primer video hablamos de la degradación de aminoácidos. En un video a continuación describimos los mecanismos de detoxificación del amoníaco y analizamos el destino de los esqueletos carbonados. Y en este último video vamos a hablar del metabolismo especializado de los aminoácidos en diferentes tejidos. No todos los tejidos captan y metabolizan aminoácidos en forma similar. Por lo tanto, es necesario diferenciar el metabolismo de los aminoácidos en algunos tejidos en particular. El intestino es el primer tejido que recibe los aminoácidos precedentes de la digestión de las proteínas de la dieta. A diferencia de muchos otros tejidos, el intestino es un órgano de alto recambio celular debido a la continua descamación de las células de su epitelio. Para el alto recambio celular es necesaria una alta síntesis de ácidos nucleicos que a su vez requiere una alta síntesis de bases. Dos aminoácidos, la glutamina y el aspartato, participan en la síntesis de bases. Por lo tanto, en el intestino se consumen cantidades apreciables de glutamina y aspartato y además de aquellos aminoácidos estructuralmente relacionados con ellos, que son el glutamato y la asparagina, respectivamente. El intestino es además un sitio de alta producción de amoníaco debido a la degradación de bases y a la degradación de aminoácidos por bacterias intestinales. Las bacterias intestinales, además de degradar aminoácidos, expresan la enzima ureasa, que como ya vimos es capaz de catalizar la degradación de urea para dar amoníaco y dióxido de carbono. En la síntesis de bases, la glutamina se transforma en glutamato. El glutamato, a su vez, se puede transformar en el alfa-cetoglutarato en la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa o en una reacción de transaminación. El aspartato, por su parte, en la síntesis de bases, al igual que lo que ocurre para el aspartato en el ciclo de la urea, se transforma en fumarato. El alfa-cetoglutarato y el fumarato son intermediarios del ciclo de Krebs y a través de las reacciones del ciclo de Krebs pueden ser transformadas en malato. El malato es sustrato de la enzima málica que cataliza su transformación en piruvato. De esta manera, el piruvato que se sintetiza contiene carbonos que provienen de aminoácidos. Ese piruvato puede ser fuente de energía, pero además el piruvato puede ser sustrato de una transaminasa a través de una reacción en la cual el piruvato reacciona con glutamato para dar alfa-cetoglutarato y alanina. A modo de resumen, la composición de aminoácidos que proceden de la digestión de las proteínas de la dieta cambió cuando pasa por el intestino. Ese cambio involucró una disminución en la concentración de glutamina, aspartato, glutamato y asparagina y un aumento en el contenido de alanina. El metabolismo de los aminoácidos en el intestino es muy importante. De hecho, el intestino obtiene hasta el 50% de la energía necesaria para su funcionamiento a partir de los aminoácidos. El resto proviene de la utilización de cuerpos cetónicos y glucosa, ya que el intestino no utiliza cantidades apreciables de ácidos grasos como combustible energético. ¿Qué ocurre con el metabolismo de aminoácidos en el hígado? El hígado es el primer destinatario de los aminoácidos absorbidos en el intestino que llegan por vía portal. Y esto quiere decir que la composición de aminoácidos que llega al hígado ya fue previamente modificada en el intestino, como acabamos de describir. El hígado es también el sitio primario de captación de alanina liberada por el músculo, como vamos a ver enseguida. El hígado consume el 75% de los aminoácidos de la dieta. ¿A qué se debe el alto consumo de aminoácidos en el hígado? El alto consumo de aminoácidos en el hígado se debe a que esos aminoácidos, además de ser utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas, es también utilizado para la síntesis de proteínas plasmáticas. La actividad de las transaminasas y de otras enzimas que participan en la degradación de aminoácidos disminuye cuando el aporte proteico de la dieta es baja, y esto permite priorizar a los aminoácidos en estas condiciones para la síntesis de proteínas. El metabolismo de los aminoácidos es más complejo en el hígado que en el resto de los tejidos, y eso se debe a que es más variado el destino de los esqueletos carbonados que se forman a partir de la degradación de aminoácidos. Esos esqueletos carbonados pueden oxidarse completamente a dióxido de carbono y agua generando energía,
pero también pueden ser utilizados para la síntesis de glucosa, de cuerpos cetónicos o de ácidos grasos. Por ejemplo, los aminoácidos cetogénicos metabolizados en el hígado se pueden transformar en acetil-CoA, que dependiendo del estado metabólico puede ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos o la síntesis de ácidos grasos. La principal característica distintiva del hígado respecto al metabolismo de aminoácidos es que es el único tejido capaz de convertir el amoníaco que proviene de la degradación de aminoácidos en urea. La urea es una sustancia no tóxica y altamente soluble que, como ya dijimos, se elimina en la orina. En un individuo normal, los niveles plasmáticos de urea no deben ser mayores a los 40 miligramos por 100 mililitros. Valores mayores de concentraciones plasmáticas de urea pueden indicar alteraciones a nivel renal. Pero por otra parte, cuando la función hepática está deteriorada, por ejemplo en la cirrosis, la detoxificación del amoníaco es insuficiente y su concentración puede aumentar marcadamente. Una característica fundamental del metabolismo de aminoácidos en el hígado es que el hígado carece de las enzimas necesarias para degradar aminoácidos ramificados. A modo de resumen, el destino de los aminoácidos hepáticos involucra las siguientes opciones: síntesis de proteínas hepáticas, síntesis de proteínas plasmáticas, detoxificación del amoníaco y su conversión en urea, síntesis de ácidos grasos, síntesis de glucosa y síntesis de cuerpos cetónicos. La composición de aminoácidos procedentes de la dieta fue modificada en el intestino y también en el hígado. El músculo capta aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, que provienen de la dieta y no fueron captados en el hígado. Como en el resto de los tejidos, los aminoácidos pueden ser utilizados para la síntesis de proteínas. En particular, los aminoácidos ramificados son transformados en el músculo. Parte se utiliza como fuente de energía y otra parte se libera a la circulación como glutamina, alanina y glicina. Las reacciones de transaminación son muy activas en el músculo. Las transaminasas para aminoácidos ramificados del músculo esquelético son más afines por el alfa-cetoglutarato, por lo que se forma mayoritariamente glutamato. El glutamato junto con el piruvato pueden ser sustrato de la alanina aminotransferasa, que tiene una alta actividad en el músculo, para dar como producto alanina más alfa-cetoglutarato. El esqueleto carbonado de los aminoácidos ramificados es degradado por diversas enzimas, dando intermediarios del ciclo de Krebs, mayoritariamente oxalacetato. El oxalacetato es sustrato de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que cataliza su transformación en fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato es sustrato de la piruvatoquinasa, que cataliza su transformación en piruvato. El piruvato, que se sintetiza a través de estas reacciones, contiene los carbonos que provienen de la degradación de los aminoácidos ramificados en el músculo. El piruvato tiene dos destinos metabólicos alternativos. Por una parte, el piruvato puede ser transformado en acetil-CoA en la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa y servir entonces como fuente de energía, o alternativamente, el piruvato se puede transaminar con glutamato para dar alanina más alfa-cetoglutarato. En una dieta normal, es posible que la mayor parte del piruvato formado por esta vía se oxide en el músculo y sirva como fuente de energía, dada la alta capacidad del músculo de degradar aminoácidos ramificados. En cambio, en una dieta pobre en glúcidos o en estado de ayuno, la oxidación del piruvato es poco probable, dado que la piruvato deshidrogenasa estará en estado inactivo debido al aumento en los niveles de la acetil-CoA provenientes de la beta-oxidación. En estas condiciones, o sea, en una dieta pobre en glúcidos o en estado de ayuno, el piruvato preferentemente se transaminará para formar alanina, que sale del músculo y es captada en el hígado. El músculo produce alanina. Esa alanina deriva de piruvato. El piruvato, a su vez, puede provenir de la degradación de aminoácidos ramificados que acabamos de explicar en el músculo, pero también el piruvato puede provenir de glucosa a través de la glucólisis. La alanina producida en el músculo sale al plasma y es captada en el hígado. En el hígado, la alanina se transdesamina para dar, por un lado, amoníaco, que será convertido en urea, y piruvato. El piruvato puede ser sustrato de la gluconeogénesis, dando como producto glucosa.
La glucosa producida en el hígado sale al plasma y puede ser captada en el músculo, cerrando el ciclo que se denomina ciclo glucosa-alanina. ¿Funciona este ciclo en saciedad? Es poco probable que este ciclo funcione en saciedad porque la actividad de las enzimas de la gluconeogénesis será baja. Entonces, ¿funciona en ayuno? Tampoco funciona en ayuno, porque en estas condiciones la velocidad de entrada de glucosa al músculo es baja por la falta de insulina. En ayunas es muy probable que la alanina generada en el músculo llegue al hígado y allí se utilice para la gluconeogénesis, pero la glucosa así formada será captada por otros tejidos o células en las cuales la entrada de glucosa es independiente de insulina, como por ejemplo el cerebro o los eritrocitos. Este ciclo, en cambio, opera en la situación en la que el músculo se encuentra en actividad, porque en este estado la entrada de glucosa al músculo se hace independiente de insulina y está regulada positivamente por otro mecanismo que involucra a la AMP quinasa. En el músculo, a partir de los aminoácidos ramificados, por ejemplo, leucina y valina, se puede sintetizar glutamina. La síntesis de glutamina a partir de estos aminoácidos es un proceso complejo que se muestra en esta imagen. Empezamos con la leucina. La leucina es sustrato de un proceso de transdesaminación que va a dar por un lado amoníaco y por el otro un esqueleto carbonado que a través de una serie de reacciones se puede convertir en acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y a través de las reacciones de este ciclo llega a formar alfa-cetoglutarato. Por su parte, la valina cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato para dar dos productos. Por un lado, glutamato y por el otro, su propio alfa-cetoácido, que es el 2-ceto-3-metilbutirato, que a través de una serie de reacciones se convertirá en succinil-CoA. A través de estos pasos se sintetizó glutamato. Ese glutamato contiene el grupo amino que procedió de la valina y un esqueleto carbonado que se inició a partir del alfa-cetoácido que se obtuvo de la leucina. Ese glutamato puede combinarse con amoníaco en una reacción catalizada por la glutamina sintetasa para dar como producto glutamina. La síntesis de glutamina en el músculo puede ocurrir a través de un camino alternativo. Por ejemplo, la glucosa puede aportar los carbonos para la síntesis de alfa-cetoglutarato. Para sintetizar glutamina a partir de alfa-cetoglutarato es necesario la incorporación de dos nitrógenos, uno como grupo amino y el otro formando una amida. El grupo amino puede incorporarse al alfa-cetoglutarato a través de dos mecanismos alternativos, que es por transaminación o por la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Para formar glutamina a partir de glutamato hace falta un nitrógeno adicional que forma la amida. Las fuentes para la síntesis de ese grupo amida son varias. Puede provenir de fuentes exógenas, por ejemplo algo de amoníaco circulante. Puede proceder de la desaminación oxidativa del glutamato, pues relativamente poco activo en el músculo, o puede provenir de la desaminación de la adenosina a inosina por acción de la adenosina desaminasa, que es una enzima involucrada en la degradación de nucleótidos de adenina y es muy activa en el músculo en actividad porque el músculo consume altas cantidades de ATP. Sintetizada a través de cualquiera de las vías mencionadas, la glutamina generada en el músculo puede ser captada en el intestino, que como ya vimos tiene un alto requerimiento de glutamina, o bien en el riñón, como veremos a continuación. En conclusión, en el músculo se generan sobre todo aceptores de nitrógeno, piruvato y alfa-cetoglutarato. Ambos se combinan con amoníaco para formar compuestos no tóxicos, alanina y glutamina, respectivamente. Estos compuestos no tóxicos son transportados a la sangre sin el riesgo que implicaría el transporte de amoníaco. El uso de alanina como transportador de grupos amino desde el músculo en actividad al hígado es muy beneficioso en términos de la economía celular. De esta forma, el músculo en contracción opera anaeróbicamente generando lactato y amoníaco. Ambos compuestos llegan al hígado en forma de alanina y permiten generar glucosa y urea. De esta forma, el gasto energético para la gluconeogénesis lo realiza el hígado, mientras que el ATP muscular se preserva para su uso en la contracción muscular. El riñón capta glutamina, prolina y glicina de la circulación. La glutamina es metabolizada en el riñón
como parte del mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base. Esto ocurre a nivel de los túbulos renales, dado que el amoníaco que aparece en la orina no proviene del filtrado glomerular. La glutamina llega desde la sangre o incluso del filtrado glomerular, atraviesa la membrana mitocondrial interna a través de un transportador específico y entra a la mitocondria. En la mitocondria, la glutamina es sustrato de la enzima glutaminasa que cataliza su conversión en glutamato liberando un amoníaco. El glutamato es sustrato de la glutamato deshidrogenasa que cataliza su conversión a alfa-cetoglutarato liberando un segundo amoníaco. De acuerdo a estos mecanismos, la glutamina en el riñón genera dos moléculas de amoníaco que captan protones para formar el ion amonio y de esta forma se excretan los protones usando cloruro como contraión. Esta es una forma de eliminar el exceso de ácido y es un mecanismo compensatorio en la acidosis metabólica. El alfa-cetoglutarato entra al ciclo de Krebs y permite la generación de energía. En particular, el alfa-cetoglutarato es sustrato de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que cataliza su conversión a succinil-CoA. En una situación de acidosis, la actividad de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa está aumentada, lo que produce un descenso en la concentración de alfa-cetoglutarato. La caída en los niveles de alfa-cetoglutarato remueve la inhibición sobre la actividad de la glutamato deshidrogenasa, aumentando la conversión de glutamato en alfa-cetoglutarato. Al bajar los niveles de glutamato, se remueve el control alostérico inhibitorio del glutamato sobre la glutaminasa. Pero además, el alfa-cetoglutarato es un inhibidor de la entrada de glutamina a la mitocondria. Dado que bajan los niveles de alfa-cetoglutarato en esta situación de acidosis, se remueve el freno a la entrada de glutamina y por lo tanto se favorece la metabolización de glutamina en una situación de acidosis metabólica. De esta forma, un descenso agudo de pH que no puede ser compensado por otros mecanismos rápidos de regulación aumentará la eficiencia de la degradación de glutamina por el riñón. Además de este mecanismo de regulación aguda, la capacidad del riñón de excretar amonio se incrementa si la acidosis continúa por varios días, probablemente a través de la inducción de enzimas y transportadores de glutamina. De acuerdo a las consideraciones que hicimos hasta acá, la glutamina puede provenir de la digestión de las proteínas de la dieta o de su producción en el músculo. Hay dos tejidos en los cuales la glutamina cumple funciones particulares. En el intestino, la glutamina es necesaria para la síntesis de bases y en el riñón, la glutamina es necesaria para regular el equilibrio ácido-base. Cuando la ingesta de proteínas es baja, la mayor parte de la glutamina que consume el intestino proviene de la producción del músculo. Sin embargo, frente a una situación de acidosis metabólica, se ponen en marcha un conjunto de mecanismos concertados cuyas bases moleculares no conocemos en detalle, que consiste en los siguientes eventos. El músculo aumenta su producción de glutamina, el intestino baja su demanda de glutamina, de manera tal que la glutamina producida por el músculo es mayoritariamente metabolizada en el riñón, lo que permite un mayor control del equilibrio ácido-base. Y finalmente veremos el metabolismo de aminoácidos en el sistema nervioso. El cerebro está relativamente aislado de la circulación general por la barrera hematoencefálica. Las moléculas que llegan al cerebro lo hacen a través de sistemas de transporte específicos. Existen tres tipos de transportadores de aminoácidos: para aminoácidos ácidos, para aminoácidos básicos o para aminoácidos neutros. Entre estos últimos, los aminoácidos ramificados se captan con gran afinidad. La concentración de aminoácidos en el cerebro es mayor que en el plasma y las proporciones son también diferentes. Además, el cerebro es capaz de sintetizar muchos aminoácidos no esenciales a partir de sus correspondientes cetoácidos, que a su vez pueden derivar de la glucosa. El amoníaco del cerebro proviene de la sangre o es de origen endógeno, principalmente a partir del metabolismo de glutamina, glutamato o aspartato. También se produce a partir de AMP por la adenosina desaminasa, como mencionamos en el músculo. La intoxicación por amoníaco responde a distintas causas en niños y en adultos. En el primer caso, la causa más frecuente es la deficiencia de algunas de las enzimas del ciclo de la urea. En cambio, en adultos,
La intoxicación por amoníaco suele estar causada por el daño hepático provocado por el alcohol, repito, el alcohol, venenos o procesos infecciosos. La intoxicación por amoníaco se caracteriza por un estado comatoso debido a la alcalinización del medio intracelular y a la disminución de los intermediarios del ciclo de Krebs. Como ya vimos, una de las reacciones de detoxificación del amoníaco es la síntesis de glutamina catalizada por la glutamina sintetasa. Esta reacción requiere gasto de energía en forma de ATP. Otra de las formas de detoxificación del amoníaco es a través de la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa. ¿Por qué el cerebro es particularmente susceptible a la intoxicación con amoníaco? En estas reacciones de detoxificación del amoníaco se producen pérdida de ATP, pérdida de un intermediario del ciclo de Krebs como el alfa-cetoglutarato y pérdida del NADH que podría entrar a la cadena de transporte de electrones y generar energía. Eso afecta el metabolismo energético del cerebro, que es el tejido con más alto consumo de energía de nuestro metabolismo. En el cerebro existe una compartimentalización del metabolismo del amoníaco. Las neuronas generan amoníaco, mientras que las células de la glía, los astrocitos, lo detoxifican. De esta forma, los astrocitos sintetizan glutamina a partir de glutamato y amoníaco por acción de la glutamina sintetasa. La glutamina vuelve a las neuronas, donde da origen a glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. El glutamato, además, es precursor de la síntesis de ácido gamma-aminobutírico o GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. La glutaminasa es una enzima alostérica inhibida por los productos de la reacción glutamato y amoníaco. Cuando aumentan los niveles de amoníaco, se inhibe la actividad de la glutaminasa y eso alterará la disponibilidad de glutamato y otros neurotransmisores. Esta alteración en la producción de neurotransmisores es también una razón fundamental que explica que el cerebro sea particularmente susceptible a la intoxicación con amoníaco. Y colorín colorado, el metabolismo de aminoácidos se ha terminado. Espero que estos videos hayan sido de utilidad. Mientras repasan los conceptos que hemos transmitido, quédense en casa y muchas gracias por su atención.